Empezamos entonces. Muy buenas tardes a todos, la distinguida concurrencia, damas y caballeros. Los saluda Julio Porcel, representante del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo. TDD. El TDD, en su afán de difundir las tecnologías digitales, sobre todo la adopción adecuada de las tecnologías digitales en el país, ha desarrollado una serie de eventos, entre ellos los TDD Talk, y hoy día nos toca conversar sobre el TDD Talk, sobre la red dorsal de fibra óptica en el Perú. Un tema bastante importante que generaría lo que es la conectividad a nivel nacional. La red dorsal nacional de fibra óptica que el Perú ha construido, así como las redes regionales de fibra óptica, algunos aún en construcción, que en forma conjunta representan 44.000 kilómetros de fibra óptica, representan un gran salto tecnológico de las telecomunicaciones para lograr la conectividad del Perú con inclusión. Esta importante infraestructura debe ser puesta al servicio del ciudadano, tanto urbano, pero especialmente rural, para mejorar la inclusión, la educación, la salud, y poner al servicio de todos los ciudadanos diversos servicios públicos y privados que mejoren su calidad de vida. Sin embargo, diversos problemas contractuales y de gestión han retrasado considerablemente estos logros. En el TDD vamos a conversar en este TDD Talk sobre las posibilidades y las posibles alternativas para lograr los objetivos de las redes de fibra óptica en el Perú, tomando en cuenta las lecciones aprendidas. Para ello, contamos con un panel de expertos en el tema que compartirán sus experiencias y conocimientos a quienes paso a presentar. El ingeniero Carlos Sánchez Tarnavieschi es consultor del Banco Mundial, aunque ahora participa a título personal, o sea, sus opiniones van a ser a título personal estrictamente. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 30 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, con estudio de doctorado en telecomunicaciones en la ETSIT UPM en España, y de especialización en gerencia de proyectos de inversión pública en ESAN y la Universidad del Pacífico. Ha ejercido la docencia por más de 20 años en la UNI y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y se ha desempeñado como investigador contratado por el CDTI, la Fundación de la UPM, y en Telefónica, Investigación y Desarrollo en España. Ha ejercido cargos de gerencia en OCIPTEL por más de 15 años y en empresas del Grupo Telefónica. Se ha desempeñado durante más de 7 años como asesor de los presidentes de OCIPTEL para su participación en el Consejo Directivo de FITEL. Actualmente trabaja como consultor independiente y recientemente ha sido contratado como consultor temporal del Banco Mundial y de Proinversión. Carlos Guamán, socio fundador de DN Consultores, es economista digital con 30 años de experiencia profesional. Socio fundador de DN Consultores, firma de asesoría estratégica en conectividad y transformación digital, con más de 150 colaboraciones con actores públicos y privados en Perú y en más de 10 países en América Latina. Experiencia específica en estudios económicos, desarrollo de negocios y diseño de políticas públicas. Presencia regular en medios de prensa y foros de la industria. Ha sido catedrático en cursos de estrategia en programas de posgrado en la UPC y en la Universidad Católica. Economista de la Universidad del Pacífico del Perú, magíster en finanzas de la London School of Economics, Reino Unido. Paso también a presentar a Carlos Sotelo, que por algunas dificultades todavía no se ha conectado y se conectará en unos minutos. Él es director de la Escuela de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero electrónico, magíster en Ingeniería de Comunicaciones, España, magíster en Administración de Negocios, MBA, director de la Escuela de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lideró la formulación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica en el Perú y dio inicio a la formulación de proyectos regionales en FITEL. Es consultor en tecnologías de la información y comunicación, con experiencia en formulación, evaluación y gestión de proyectos de telecomunicaciones. Experiencia en gerencia general, gerencia técnica de telecomunicaciones, coordinador de proyectos, asesor técnico en política regulatoria. Catedrático universitario de posgrado y pregrado, con trayectoria de más de 30 años de docencia universitaria, conferencista en eventos nacionales e internacionales, autor de libros y trabajos de investigación con publicación nacional e internacional.
Bueno, como les comenté, tenemos un panel de lujo de expertos y vamos a tratar justamente el tema de la red dorsal y las redes regionales. Este es un tema bastante apasionante realmente, pero también bastante importante. Entonces, yo quisiera empezar con una pregunta que tiene que ver por qué se desarrollaron las redes, tanto la red dorsal como las redes regionales. Carlos Sánchez, que estuvo también en la Comisión de Banda Ancha, ¿podrías indicarnos, Carlos, cuáles fueron las expectativas cuando se desarrolló la ley de banda ancha? ¿En qué plazo se planificó alcanzar los objetivos? ¿Cuál era el modelo de negocio que se planteó en un principio? Porque definitivamente tenía que haber habido un modelo de negocio. ¿Podrías indicarnos y comentarnos, por favor, cómo era esa planificación que se estableció al principio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, quería manifestar que yo no he sido miembro de la Comisión de Banda Ancha. La Comisión de Banda Ancha se originó bastante antes que la red dorsal, ¿no? Y no solamente se restringía la red dorsal. La Comisión de Banda Ancha vio temas también relacionados, por ejemplo, con desarrollo de contenidos, aplicativos, muchos otros temas. Quizás de las recomendaciones de la ley de banda ancha, la que más se ha desarrollado es la implementación de la red dorsal, ¿no? En lo que se refiere a la red dorsal sí he participado bastante, ¿no? Y en realidad el nacimiento propiamente dicho de la red dorsal proviene de la ley de banda ancha, ¿no? No de la Comisión de Plan de Banda Ancha, sino de la ley de banda ancha. En la ley de banda ancha, pues, se propuso desarrollar una red dorsal, ¿no? Y básicamente se priorizó, se consiguió de necesidad nacional, ¿no? Eh, Esta ley ha tenido un impacto bastante importante en el país, no solamente en la red dorsal, sino también en el mercado de telecomunicaciones. La, la ley de banda ancha ha dado lugar, algo importante quizás mencionar, de que este objetivo de desarrollar la banda ancha en realidad ha sido un objetivo de los distintos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el plan de banda ancha nació en la época del partido aprista y los sucesivos gobiernos, ¿no?, han reafirmado esta necesidad de desarrollar la banda ancha. Incluso ahora último, se ha ido un poco más, ¿no?, en declarar, digamos, el acceso a Internet como si fuese un derecho humano, ¿no? Y que por consiguiente el gobierno tiene la responsabilidad de hacer llegar a toda la población, ¿no? Los objetivos de desarrollar también banda ancha están relacionados con lo que se llama la mejora de la competitividad del país, ¿no? La integración del país. Bueno, hay bastantes, digamos, sustentos de desarrollar estas iniciativas de hacer una banda ancha universal para todos. El tema también de priorizar, digamos, estos objetivos también ha dado lugar a unos efectos colaterales, ¿no? Y quizás no muy conocidos. Por ejemplo, el sector eléctrico ha contribuido mucho en el desarrollo del despliegue de la red dorsal, ¿no? El Estado, como ha priorizado esta red dorsal, ha establecido que las empresas eléctricas deben poner a disposición del sector de telecomunicaciones el soporte, por ejemplo, en los postes, en las torres de alta tensión, el uso del derecho de vía también. Y eso ha hecho una reducción importante de los costos que, por ejemplo, no son muy conocidos. Ustedes estarán viendo ahora último en varios distritos de Lima cómo han aparecido nuevos actores para proveer de Internet de banda ancha, ¿no? Y a precios verdaderamente mucho menores que los que se venían ofreciendo. Y habrán visto
que estos nuevos actores se soportan, por ejemplo, en los postes de alumbrado público. Y eso ha sido posible porque los costos de alquiler o del soporte en alumbrado público, las torres de alta tensión, están regulados y han tenido una disminución bastante importante. Entonces, no hay que restringir, digamos, solamente al desarrollo de la infraestructura de fibra óptica, sino también tiene digamos, aspectos bastante más importantes, quizás incluso, que se pueden dar en base a que ya existe esa infraestructura. Ok, gracias, Carlos. Bueno, ya este desarrollo que se ha dado en el Perú ha sido básicamente en el siglo XXI. Carlos Guamán, una pregunta. ¿Cómo consideras que cuando empezó todo el desarrollo de la época, incluso de Alan García, de repente algunas ideas un poco más antes, competitivamente a nivel no solo internacional, a nivel de Europa y otros países, sino solamente a nivel latinoamericano, ¿cómo estábamos? ¿Estábamos adelantados, estábamos más o menos igual que los países vecinos o estábamos retrasados ya en el desarrollo de esta tecnología de la banda ancha? Sí, gracias Julio. Bueno, primero que nada, un saludo cordial a todos ustedes, en particular a ti Julio, a Carlos Sánchez y a Carlos Sotelo, que se sumará en unos minutos. Muy agradecido por esta oportunidad de participar en este panel sobre un tema tan sensible para el desarrollo digital del país. Y bueno, y felicitaciones a TDD por esta iniciativa de promover estos espacios de conversación. A tu pregunta, primero que nada quisiera tomar un poco la posta de lo mencionado por Carlos Sánchez en el sentido de que es absolutamente necesario tomar en cuenta que la red dorsal no es un tema aislado, no es un tema de fibra óptica solamente, no es un tema incluso solo de conectividad, sino que está profundamente vinculado a temas de agenda nacional transversal en el ámbito tanto económico como del lado social. Llámese, por ejemplo, la competitividad que mencionó Carlos, o también la inclusión, la integración de los diversos segmentos de la población a nivel geográfico, a nivel educativo, a nivel de diversos rangos etarios, etc. De modo que ese es un primer concepto que sí vale la pena tomar en cuenta, que la red dorsal no se trata solamente de un proyecto con un alto ingrediente técnico de despliegue de 13.000 kilómetros de fibra óptica, sino debemos verlo en el contexto de el impacto que genera para la ciudadanía, sobre todo porque ahora escuchamos cada vez más y debemos tomar este mensaje de manera muy seria, en el sentido que la transformación digital del país debe estar centrada en el ciudadano y por lo tanto cualquier pieza de esa transformación digital, y la conectividad digital es una pieza de la transformación digital, pues debe estar también centrada en el ciudadano. Dicho esto, en efecto, el origen de la red dorsal nos remite hasta el año 2005, con la Agenda Digital en su versión inicial, que estuvo coordinada desde la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, CODESI. Es posible que haya algún precedente previo, si hacemos un poco de arqueología, ¿no? Pero digamos donde ya está en blanco y negro, escrito en un documento oficial del Estado, es en la Agenda Digital del año 2005, ¿no? E incluso antes de la gestión de gobierno del 2006-2011. Y luego fue replanteada, o mejor dicho, actualizada en el año 2011, justamente antes del cambio de mando hacia la gestión del expresidente Humala, y además en paralelo con el Plan Nacional de Banda Ancha, dos documentos que tuvieron muchos temas contenidos en común. A tu pregunta directamente, ¿cómo estábamos por aquel momento? Estábamos en el puesto 8 en Sudamérica entre los países con menor porcentaje de usuarios de Internet. Para esto, recordemos que por aquel momento, el 2005, el desarrollo de este servicio era aún bastante embrionario. Tenía aún sentido la distinción entre banda angosta y banda ancha por las conexiones a través del teléfono de la casa. Todos recordaremos ese sonido que hacía el servicio de Internet cuando uno se conectaba, ¿no? Y estamos en una posición baja. Al 2011, cuando tuvimos el Plan Nacional de Banda Ancha y la Agenda Digital en su versión 2.0, seguimos en esa posición. Y lamento comentar que la noticia nada favorable es que hoy, según estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Perú sigue estando en el puesto 8 en Sudamérica en términos de porcentaje de usuarios de Internet, que es el indicador que finalmente importa, no más que el acceso, la capa superior de desarrollo de la conectividad, que ya es cuánto los peruanos lo usamos.
Estamos en el puesto 8 actualmente con un porcentaje de 60% y contra un promedio que está en 10 puntos porcentuales por encima por lo menos, y estamos solamente por encima de 2 países, ¿no? Somos 10 países en la región, de manera tal que esto debiera llevarnos a una reflexión sobre cómo hemos abordado el desarrollo digital del país, sobre todo tomando en cuenta que hoy día, 2021, estamos en un mundo radicalmente diferente a lo que era antes de la pandemia, o sea, hace apenas 2 años, y si estamos muy diferentes al 2019, imaginémonos lo diferente que estamos respecto al 2011 o más aún al 2005, ¿no? De manera tal que sí es un tema muy importante sostener el debate sobre cómo plantear la expansión de la cobertura en el país. Seguramente en las siguientes rondas de conversación profundizaremos en el tema sobre el rol del Estado, el rol de cómo debe darse la interacción entre el ámbito privado y el ámbito público, cómo conectar esta conectividad digital con los sectores que son más usuarios del servicio, llámese, por ejemplo, educación, llámese salud, sobre todo tomando en cuenta que el 10 de octubre se vence el plazo que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la gestión actual, para designar a la comisión que va a diseñar el nuevo modelo dorsal, ¿no? De manera que estamos para concluir la idea, estamos en este momento en una posición poco favorable en cuanto a desarrollo de uso del servicio de conectividad, o sea, el servicio de Internet, quiero decir, y eso debe llamarnos a la reflexión sobre los diferentes pasos que debemos tomar, uno de los cuales es la red dorsal. Ok, muchas gracias, Carlos. Sí, es preocupante escuchar que efectivamente hemos estado bajos y seguimos bajos y no podemos remontar. Entonces, ¿qué se requeriría, digamos, desde el punto de vista, porque este también es un tema político, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿qué se requeriría con la finalidad de poder remontar esta posición en la que estamos, que es una posición bastante preocupante, obviamente? A ver, Carlos Sánchez, si nos puede decir algo para ver qué se puede hacer a nivel político, qué recomendaciones se puede hacer para poder remontar esta ubicación en la que estamos. Bueno, la posición en la que estamos en realidad tiene desde el punto de vista de conectividad propiamente dicho, porque hay otros aspectos relacionados también con lo que se llama la readiness, ¿no? Es decir, la disponibilidad o la capacitación que tiene la población para usarlo. En muchos casos se necesita cierta capacitación para que se use, ¿no? Bueno, pero hablando de la conectividad, creo que hemos desarrollado adecuadamente la infraestructura de telecomunicaciones que normalmente se llama interurbana, es decir, la infraestructura para poder llegar a determinadas ciudades del país, generalmente las más importantes, ¿no? Con la red dorsal y con las redes regionales, la capilaridad se ha ido extendiendo o se va a extender porque las redes regionales deben estar culminando el próximo año todas. Entonces, vamos a tener casi, digamos, el 80% de las capitales de distrito ya con conectividad de fibra óptica hasta un punto de la ciudad o de la capital del distrito. Pero tenemos que desarrollar todavía el último tramo, es decir, cómo llegar hacia el colegio, cómo llegar hacia el puesto de salud o cómo llegar hacia los domicilios. En ese caso, el Perú sí está bastante atrasado, ¿no? En realidad, creo que es una tarea pendiente poder llegar con fibra óptica por la última milla hasta los mismos hogares, ¿no? Algo que creo que además es una tarea imprescindible, por lo menos llegar hasta los centros educativos, las comisarías o los puestos de salud, porque si no contamos con esa última parte, pues la inversión, el gran esfuerzo que se ha hecho en el desarrollo de la red dorsal y de redes regionales, no será en vano, ¿no? Fíjense, también quería cuantificar o resaltar el esfuerzo que se ha hecho. Son inversión más o menos de 2.000 millones de dólares de lo que se está invirtiendo en el sector de telecomunicaciones.
Esa es una cifra que en nuestro sector no se ha visto nunca. Es una inversión de ese tipo, ¿no? Antes las inversiones que podían ser de 100 millones parecían muy cuantiosas, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en Fitel bastante tiempo y nosotros teníamos, digamos, un stock, ¿no? de los aportes, ¿no? Mejor dicho, un dinero más o menos de 200 millones, ¿no? Y parecía una cantidad muy, muy grande y que no había cómo gastar, ¿no? Entonces las inversiones ahora son 10 veces más, ¿no? Y en realidad el problema es que no la estamos usando adecuadamente esta inversión, ¿no? Ya quizás después en otras preguntas vamos a analizar el por qué. Pero con esta inversión de las redes regionales y las redes dorsales vamos a llegar hasta un determinado punto de las capitales de distrito, de provincia o departamento del país. Entonces, la última milla creo que es imprescindible hacerlo, ¿no? Y por otra parte, es necesario desarrollar adecuadamente el modelo de negocio, ¿no? Porque quizás el mayor problema que se ha tenido en estas inversiones es que no se ha desarrollado adecuadamente el modelo de negocio, ¿no? Por otra parte, también es necesario entender que, como bien dijo Carlos Guamán, las necesidades de conectividad son de todos los sectores, son transversales, ¿no? Es decir, de todos los ministerios y también de la industria, de los sectores de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario trabajar con ellos. Quizás algo que ha faltado es acercarse a los diversos sectores, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, me parece que sectores de educación o salud no conocen efectivamente, ¿no? Hasta dónde está llegando estas redes dorsales y redes regionales, y en muchos casos hacen la planificación como si no existiera, ¿no? Es decir, no sabe, por ejemplo, el Banco de la Nación puede no saber que en determinado sitio ya a fin de año va a llegar la fibra óptica y puede estar contratando su conectividad por satélite, o Corpac, por ejemplo, para hablar de casos recientes, ¿no? Bueno, entonces, creo que es necesario tener una visión multisectorial, cosa que ha faltado, ¿no? Y como ya lo dije, sin menospreciar pues, los otros aspectos relacionados con lo que es lo que se llama el ecosistema, ¿no? Es decir, tener también los dispositivos, las tablets, los celulares, ¿no? Ese es otro tema que también no se ha abarcado adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, actualmente nosotros estamos desarrollando bastante 4G o incluso 5G, pero en muchos casos, pues no se evalúa adecuadamente que los terminales de 4G o 5G pueden ser más caros, ¿no? Por ejemplo, no se ha evaluado adecuadamente que en 4G la voz no se pasa adecuadamente en los terminales comunes, ¿no? Y es necesario mantener las estaciones bases antiguas, ¿no? Precisamente para tener la voz, porque un protocolo como el VoLTE, pues no está habilitado en los terminales de gama baja. Bueno, hay varios otros aspectos que también es necesario desarrollar. Gracias. Ok, gracias Carlos. Damos la bienvenida a Carlos Sotelo. Bienvenido, Carlos. Estamos hablando pues de la red dorsal y también las redes regionales, y ahora que hablamos en principio de cómo está el Perú, el tema de competitividad, en el cual tiene mucho que ver el desarrollo de estas redes de banda ancha, pero también, como mencionaron, tiene mucho que ver la educación, ¿no? Lo que se llama la parte de capacitación de los usuarios. Entonces hay una serie de aspectos. Sin embargo, es importante desarrollar las redes. O sea, las redes han tenido, tanto la red dorsal como las redes regionales, han tenido un programa, un plan, ¿no? Por lo menos inicialmente, hasta donde tenía entendido, este año 2021 debían haberse terminado todas las redes regionales. Sin embargo, hasta ahora, digamos, hay algunas redes que todavía no se terminan. Carlos Sotelo, ¿nos podrías comentar qué dificultades ha tenido el desarrollo de las redes
de tal forma de que en algunos casos no se han cumplido con los cronogramas, en algunos casos incluso, sobre todo en las redes regionales, ha habido, se han resuelto los contratos, lo cual genera pues una serie de problemas. ¿Nos podría comentar, por favor, qué dificultades se han enfrentado? Sí, antes que nada, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este evento. Me siento muy complacido de compartir esta mesa virtual con dos panelistas de mucha experiencia y de mucho conocimiento también, muy conocidos en el mercado. Y efectivamente les puedo comentar sobre las dificultades del despliegue de las redes regionales, de la red dorsal. Pero antes quisiera hacer un breve comentario sobre la problemática actual de ambas redes. En mi opinión, existen diversos componentes que forman parte de la problemática, pero estos componentes o factores tienen una ponderación. En mi opinión, la ponderación más alta la tiene el costo. Si bien podemos hablar de problemas diversos, que los podemos enfocar en el conocimiento, por ejemplo, que tiene la ciudadanía sobre lo que representa la TIC, el uso, y tiene un factor de ponderación. El factor más alto lo tiene el costo. ¿Por qué no se utiliza la red dorsal? Hay diversas opiniones. Yo soy respetuoso de todas las opiniones. Discrepo con alguna de ellas. Y yo creo que principalmente no se está utilizando la red dorsal por los elevados costos en la tarifa. Estamos hablando de $23 más IGB por megabit por segundo. Para llevar el internet de transporte solamente desde Lima hasta una capital de provincia. Pero a eso hay que agregarle el costo de la compra del internet en Lima, que es variado en función de la cantidad de megabits que se compre. Si uno compra pocos megabits, puede costar $10 el megabit. Si uno compra un mayor volumen, $5. Grandes volúmenes puede llegar a $2. Mucho más grandes volúmenes puede llegar a centavos de dólar. O sea, estamos a 20 centavos de dólar. Se puede comprar el megabit por segundo. Entonces, si enfocamos, digamos, la problemática de la red dorsal en función del tema de costo, el costo es muy elevado. Y si la tarifa es alta, obviamente la gente no va a poder utilizar. Por más que esté bien preparada, por más que sepa que la red dorsal está ahí, pero sabemos que existen otras alternativas de otros operadores en el mercado a menor costo. Entonces la decisión es bien simple. Tengo dos productos equivalentes en servicio, uno con un precio muy alto y otro con un precio muy bajo. Voy a elegir el precio bajo. Es así de simple, yo lo veo de esa manera, ¿no? Por esa razón no se está utilizando la red dorsal. Con respecto a los proyectos regionales, también sucede algo similar. Por ejemplo, si un poblador rural quiere acceder al servicio de Internet de uno de los proyectos que ya está listo, ¿qué proyectos están listos? Huancavelica, Apurima, Ayacucho, Lambayeque, también el Cusco, y están otros ya por terminar, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a Ayacucho, un poblador rural quiere acceder a Internet a través de la red ya establecida y operando. ¿Cuánto le cuesta el megabit por segundo? Un megabit por segundo le está costando 250 soles. 4 megabits por segundo está en el orden de 600 soles. Estos son precios reales. Hay gente que ha consultado al operador para tener un servicio particular y esos son los precios. Si lo comparamos con el precio que nosotros tenemos aquí en Lima nosotros podemos pagar 100 soles por 100 megabits. Y un poblador rural en estos proyectos regionales, por 4 megabits le están cotizando 400 a 600 soles. Es increíble, pero es. Entonces, frente a esa realidad, no podemos esperar
que ningún poblador rural pueda contratar ese servicio. Quienes están contratando son las entidades del Estado a un precio regulado. Y aún así, el precio que están pagando es un precio muy elevado. En resumen, tenemos una infraestructura, red dorsal y redes regionales totalmente subutilizada. ¿Por qué razón? Porque el modelo que se ha planteado no es un modelo eficiente y hay que cambiarlo. Pero aunado a ese modelo que efectivamente se tiene que cambiar, ha habido una serie de problemas en el despliegue de las redes. Cuando se llevaron a concurso los proyectos regionales, los primeros proyectos regionales, se establecieron plazos de 1 año, o 1 año y medio, 18 meses. Incluso se puso factores de competencia en menor tiempo de implementación. Y algunos factores, por ganar el concurso, efectivamente presentaron sus ofertas con menores tiempos de implementación. Pero, ¿qué problemas tuvieron en la implementación? Primero, los permisos, las autorizaciones para el despliegue de sus redes. Un segundo punto que contribuyó a que no se cumplieran las instalaciones en los plazos previstos es que el Estado exigía el saneamiento de los terrenos. Un terreno en zona rural, todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Yo tengo familia en provincias y sé las dificultades de lo que es tener un título de propiedad en una zona rural y después de ello, después de sanearlo, tener la posibilidad de vender. Esa fue una exigencia de los primeros proyectos regionales. Y eso jugó en contra de la implementación de los proyectos en los tiempos establecidos. Muchas gracias. Ok, gracias, Carlos. Realmente lo que comentas es bien preocupante, ¿no? O sea, el poblador urbano, en este caso, no solamente pasa una diferencia, el poblador urbano que generalmente tiene mayores recursos, paga menos por 1 megabit que un poblador rural, que sus recursos son más escasos. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Cuál debería ser el modelo de negocio? Porque efectivamente no se está desarrollando nada, o sea, la red está subutilizada, los usuarios rurales que deberían tener acceso con toda la infraestructura que existe actualmente no lo tienen porque los costos prácticamente para ellos son prohibitivos. ¿Cuál debería de ser el modelo de negocio? Mi pregunta va para Carlos Guamán. ¿Cuál consideras que debería ser el modelo de negocio, pero que funcione? O sea, en este caso, tenemos que ver las lecciones aprendidas. O sea, si el modelo de negocio que se ha planteado hasta ahora no funciona, pues tenemos que cambiar de modelo de negocio porque no podemos tener resultados o esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. ¿Cuál sería, según tu punto de vista, el modelo de negocio más adecuado en estas circunstancias? Gracias, Julio. Sí, antes quisiera mencionar un par de cifras. Lo primero es que hace un rato ya comenté que el número de usuarios en Perú, o mejor dicho, que Perú se encontraba en una posición desfavorable respecto a la penetración de uso, que así se le llama, ¿no? El porcentaje de usuarios de Internet en el país. Simplemente quisiera ponerle cifras a esto, ¿no? Ese 60% que menciono equivale a 19 millones de peruanos, ¿no? Y si consideramos que la población peruana en total es 32 millones, y si descontamos a la población en la primera infancia, que se ubican en el orden de 3 millones, tenemos a 29 millones de peruanos, de 6 años o más, y si le restamos el 19 millones, tenemos que los peruanos que no usan Internet ascienden a una cantidad de 10 millones de peruanos. Y según información que proviene del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de OCIPTEL, incluso del INEI, el Instituto Nacional de Estadística, podemos inferir, y esto nosotros lo hemos publicado en un informe la semana pasada en DN Consultores, que por lo menos la mitad de esos 10 millones tienen como principal razón para ser no usuarios lo que conocemos como alfabetización digital, es decir, las capacidades, las habilidades del manejo de las herramientas digitales. Entonces, ese es un primer punto que hace un momento consultabas, Julio, a Carlos sobre qué está pasando, qué se puede hacer, ¿no? Y el segundo el segundo tipo de indicador que quisiera mencionar es, Carlos Sánchez mencionó que el monto comprometido en total por la red dorsal, que si le agregamos las redes regionales, asciende a un total de 2.000 millones de dólares, puntos más, puntos menos,
que equivalente en moneda nacional fluctúa entre 5 y 8 mil millones de soles según de cuándo sea el tipo de cambio que usemos, ¿no? Del 2011 o 12 cuando esto fue concebido, o 2020 o 2021 en la actualidad. Entonces, versus cuánto es lo que invierte el sector telecomunicaciones en el país, ¿ya? En promedio en los últimos años, este monto se ha ubicado en 3.700 millones de soles, que si le descontamos los montos recaudados por asignaciones de espectro radioeléctrico o los montos comprometidos por la red dorsal y las redes regionales, está en el orden de 3.000 millones de soles por año, contra ingresos anuales de 17.000 millones de soles. Es decir, algo menos del 20% de los ingresos del sector. Entonces tenemos esta cifra anual de inversiones de 3.000 millones contra la red dorsal, que en total va entre 5, 6, 7 millones, 7.000 millones de soles, según cuál sea el tipo de cambio que usemos, de manera tal que sí, en efecto, el monto de inversión que la red dorsal ha significado o significa es inédito, ¿no? Inédito en el país, y además en términos proporcionales en Sudamérica difícilmente encontramos un caso comparable. Sobre todo con intervención privada, quiero decir, ¿no? Entonces, dicho este par de cifras, yo quisiera, Julio, plantear que la interrogante sobre qué modelo de negocio plantear para la red dorsal no es exactamente la pregunta que al país le resulta de mayor interés, porque, y regreso a una idea mencionada hace un rato, debemos ubicar a la conectividad digital en el entorno en el contexto de la transformación digital del país. De modo que es una herramienta, como bien sabemos, la conectividad no es un fin, es un medio, ¿no? Es un habilitador de la masificación de servicios de gobierno y de economía digital para impulsar la competitividad o la inclusión que mencionábamos hace un rato. Entonces, creemos que la pregunta no es cómo hacer que el modelo de negocio de la red dorsal sea rentable. De hecho, hace 3 años, el MTC encargó a OCIPTEL como ente técnico la interrogante sobre qué hacemos con la tarifa, que nosotros creemos que tampoco es la pregunta correcta, ¿no? O sea, la pregunta correcta no es qué hacemos con la tarifa de la red dorsal para que sea un modelo de negocio rentable. Lo que más bien debemos plantearnos es cómo encaja la red dorsal, bueno, en la situación actual, hacia adelante, dada la caducidad declarada por el Estado peruano hace mes y medio, cómo encaja la red dorsal en la visión de desarrollo del cierre de la brecha de cobertura o de infraestructura, ¿no? De conectividad digital en el país. ¿Cómo encaja, no? Entonces, ahí existen varias opciones. En el informe que el Banco Mundial planteó hace año y medio, en el cual Carlos Sánchez participó, están planteadas 3 alternativas. Cada una tiene pros y contras, ¿no? Entonces, nos da una pista sobre cómo puede eso orientarse. Pero sí quisiera ahí, para concluir el comentario, permitirnos dar un paso hacia atrás y plantearnos como país cuál es el rol del sector privado y cuál es el rol del sector público en el despliegue de inversiones necesarias para la expansión de cobertura. La red dorsal es una asociación público-privada que ha tenido el resultado que Carlos Sánchez y Carlos Sotelo han mencionado hace un rato, de un nivel de subutilización dramático, menos del 5%, según los últimos reportes oficiales del MTC, versus tenemos en el ámbito privado que las redes de fibra óptica de alcance nacional han crecido en la década de 10.000 a 40.000 kilómetros de fibra óptica, ¿no? Entonces, y hoy día tenemos que la cobertura, por ejemplo, ¿no? de redes móviles ya alcanza, según información oficial de la MTC, a 90% de la población del país. Entonces, esta pregunta es, ¿cómo planteamos la relación, la alianza entre el ámbito público y el ámbito privado para la expansión de cobertura? Y ahí lo que nosotros creemos en un serio repliegue de la red dorsal, ya no de algún alcance nacional, sino sumamente focalizado para lo que se puede denominar las zonas no competidas, ¿no? Que es algo bastante similar a lo mencionado como alternativa 3 en el informe del Banco Mundial. Por supuesto, no es algo muy sencillo. Sabemos que eso encierra desafíos técnicos. Pero más allá de si eso le da rentabilidad o sostenibilidad al modelo dorsal, ¿no? Sí creemos que corresponde con el objetivo primigenio con el cual nació, que es alcanzar la conectividad
a aquellos centros poblados en el país donde la inversión privada difícilmente va a llegar. Entonces lo dejaría ahí, seguramente en las siguientes rondas podríamos entrar en más detalle. Ok, gracias Carlos. Creo que efectivamente el problema, por lo menos mi humilde punto de vista, es de que si seguimos buscando rentabilidad, no vamos a lograr desarrollar las redes, tanto la red dorsal como las redes regionales. Por lo menos no se va a lograr acceder a los usuarios que son, sobre todo los usuarios de zonas rurales. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la prioridad que se le debe dar al desarrollo de la red y las políticas obviamente relacionadas a ello? ¿Es a la rentabilidad o a lograr más bien la conectividad, sobre todo conectividad en las zonas aisladas, que creo es bastante importante, a terminar? Y no solo terminar, sino permitir o hacer accesible y asequible las redes a los pobladores de bajos recursos. ¿Cuál crees que sería, en este caso, Carlos Sotelo, la pregunta va para ti, cuál cree que sería la opción que debería tomarse, de repente diferente a lo que se ha venido tomando hasta ahora, pero que sí podría garantizar un éxito en el uso de estas redes? Sí, gracias por la pregunta. Yo quisiera aclarar el término rentabilidad. Existe rentabilidad privada y existe rentabilidad social. Todo proyecto financiado por el Estado tiene que ser socialmente rentable. Si no, no se justifica, no es viable. Es más, el Ministerio de Economía y Finanzas debe verificar que los proyectos que se ejecutan con dinero del erario peruano sean rentables a lo largo de su vida útil. ¿Ya? Eso es un aspecto importante. Entonces, ¿cómo se evalúa la rentabilidad social? La rentabilidad social se evalúa en función del uso que se le da a la infraestructura, al servicio, al proyecto, la cantidad de usuarios beneficiarios. Por cada usuario que es beneficiario del proyecto, se obtiene un ahorro. Un ahorro, ¿cómo se obtiene ese ahorro? Se obtiene un ahorro porque sin proyecto, ese usuario, ese peruano, tendría que desplazarse a un lugar distante, hay un costo de transporte, hay un costo de tiempo. Ese ahorro individual multiplicado por la cantidad de usuarios constituye, cuando hay proyecto, un ahorro. Y de esa manera se justifica. Entonces, en los actuales proyectos donde no hay usuarios, siendo muy estricto, no lo hay usuarios particulares, pobladores rurales no son usuarios, la rentabilidad social en extremo es cero, ¿no? Sí, claro, se conectan a instituciones del Estado. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, si lo vemos fríamente, no se justifica. Pero no se justifica porque la inversión está mal hecha o la infraestructura está mal. No, no se justifica por el modelo, por el modelo resultante que hace que el precio para el usuario final sea prohibitivo. Y consecuencia, por esa acción del modelo, se invalida este proyecto que socialmente debe ser rentable. Todo proyecto financiado por el Estado debe ser rentable. Si es un proyecto privado, debe ser rentable desde el punto de vista privado. Ahora, con respecto a la red dorsal surge de 3 proyectos: Cobertura Universal Sur, Cobertura Universal Centro, Cobertura Universal Norte. 3 proyectos que pasaron por el SNIP y que su viabilidad la obtuvieron en función de la rentabilidad social, del uso que se le da. Bueno, ha pasado muchas cosas, consumiría mucho tiempo explicando por qué ocurrió lo que ocurre y por qué estamos donde estamos, pero a partir del punto en que estamos, ¿qué debemos hacer? Debemos recuperar la naturaleza y la razón por la cual fueron creados esos proyectos. Fueron creados para beneficiar a la sociedad, ¿no? Entonces, se beneficia con el uso. Yo creo que se falló en el modelo, ¿no? Hay componentes de costo elevado, etcétera, que dificultan el uso, pero ¿qué podemos hacer? La red dorsal está ahí, pero pensemos un momento, ¿qué pasaría si no tuviéramos red dorsal? Y la respuesta es nada.
Porque se está utilizando 3.2%. Ah, ya. Veamos más en la reflexión. Entonces, si significa que sin red dorsal no pasa nada, con red dorsal basta que haya un beneficio para el país, ¿es bueno? La respuesta sería obvia. Sí, ¿no? Entonces, esa red dorsal tiene una capacidad de reserva que le da la ley. La ley 29904, artículo 18, establece que el Estado tiene una capacidad de reserva. ¿Cuánto? El mismo artículo establece que es el Estado el que debe definir esa capacidad. 20%, 30, 50, 80%. Sí, la ley le da esa facultad al Estado. Vamos a suponer que definiéramos 50% de esa capacidad para el Estado, ya que la ley le faculta. Bien, ¿para qué utilizaremos esa capacidad? La misma ley lo dice, para RECNACE. Y la misma ley dice, sin propósito comercial. No es para vender esa capacidad. Es para uso exclusivo del Estado. O sea, se puede utilizar como una conectividad de intranet. ¿A alguien le va a perjudicar? No, a nadie. Va a beneficiar a todo el país. ¿Quién va a perjudicarse si los hospitales se conectan? ¿Quién se va a perjudicar si todos los colegios se conectan? Nadie. Entonces debemos hacer y cumplir lo que la ley establece. Lo establece en el artículo 18 y en el artículo 19 se establece que es el mismo Estado el que debe fijar las condiciones técnicas y económicas para el uso de esa capacidad, cosa que a la fecha no se ha hecho. ¿Por qué? Eso escapa digamos, a esta mesa redonda. No vamos a ver ese tema. Pero el Estado lo puede hacer y lo debe hacer. Si el Estado lo hace, vamos a generar un beneficio tremendo para el país. No solamente mejorando la conectividad en salud, en educación, sino también a través del uso de esa conectividad se van a desarrollar servicios, proyectos a nivel nacional. Se va a generar empleo, ingenieros, técnicos, obreros, desarrolladores de software, vendedores de equipos. Lamentablemente, el no hacer uso de la red dorsal como debiera ser, se está generando un gran perjuicio para el país, tremendo perjuicio, por los altos costos que tiene el Estado en conectividad y porque muchos beneficios colaterales no se están dando. Muchas gracias. Ok, gracias, Carlos. Creo que el concepto importante efectivamente es la rentabilidad social. Y en eso el Estado tiene que invertir, ¿no? O sea, y es muy importante eso. Ahora, sin embargo, hay un tema de todas maneras preocupante, porque, por ejemplo, bueno, las redes de los privados, sobre todo las redes de telefonía móvil, han alcanzado creo que alrededor de cerca de 50.000 localidades que más o menos representan el 90, un poco más por ciento de la población, pero quedan localidades aisladas que no tienen conectividad, ni por redes móviles, ni por la red dorsal. De hecho, las redes regionales, su cobertura está más o menos estimada en poco más de 6.000 localidades. Entonces, en el Perú, que tiene una geografía un poco complicada, existen zonas de difícil acceso, ¿no? Zonas que se han tratado de conectar a través, por ejemplo, vía satélite y otros medios, sobre todo en la sierra y fundamentalmente en la selva, donde hay una serie de localidades aisladas. Entonces, ¿qué se debería hacer? O sea, ¿qué posibilidades hay para desarrollar, por ejemplo, o conectar a localidades bastante aisladas con una inversión que sea adecuada, no precisamente llevando fibra óptica a cada uno de los centros poblados, porque eso sería una inversión bastante onerosa? ¿Cuáles serían las alternativas, Carlos Sánchez, si tienes alguna posibilidad al respecto? Bueno, en realidad el país tiene una geografía bastante difícil, ¿no? Y también tiene diversos costos para poder hacer llegar la conectividad, ¿no? La conectividad, por ejemplo, en la costa
incluso de sitios pequeños, ya está desarrollada. Al menos ya llega fibra óptica hasta los centros poblados. Quizás no existe lo que estoy diciendo, la última milla, que es importante. No existe ni siquiera en Lima, ¿no? Es decir, en Lima hay muchos distritos que todavía no pueden dar servicio de fibra óptica hasta el hogar, ¿no? Bueno, pero por otra parte está la sierra. Creo que con este despliegue de la red dorsal, las redes regionales y el despliegue de las redes también de los operadores, ¿no? Se está llegando por lo menos a los centros poblados más importantes de la sierra, ¿no? En la sierra todavía hay algunos sitios alejados que se puede llegar probablemente no con fibra óptica, sino con medios inalámbricos. Y así ha sido el diseño que se ha hecho ya en este país desde hace bastante tiempo. Es decir, desde que estaba el FITEL dentro de OCIPTEL, se planteó ese modelo, ¿no? Desarrollar la fibra óptica hasta los centros poblados más grandes y a los centros poblados más pequeños que están cerca normalmente de los centros poblados más grandes, llegar con medios inalámbricos. Ese es un modelo que se... En cambio, la selva es otro problema, ¿no? En las selvas sí es bastante más difícil hacer llegar la fibra óptica y los costos son muy elevados, ¿no? Incluso en sitios tan grandes como Iquitos, ¿no? que pasa 500.000 de habitantes, ¿no? Hasta el momento no llega la fibra óptica, ¿no? Y han llegado con redes de microondas, los diversos operadores, por lo menos 3 operadores ya llegan con redes de microondas, pero la capacidad de la red de microondas es tan reducida que todas esas redes apenas si llegan a Iquitos, pues se han saturado, ¿no? Y es por eso que actualmente, si uno quiere tener una buena conexión en Iquitos, hay que pagar precios prohibitivos, ¿no? Ha habido una posibilidad, ¿no? Digamos, una esperanza de tener tecnologías, digamos, disruptivas, o sea, otro tipo de tecnologías para llegar por satélite a los sitios más alejados, ¿no? Estas tecnologías disruptivas, en muchos casos todavía están a nivel de piloto, ¿no? Exceptuando quizás esta tecnología de los satélites LEO, que ya existen aplicaciones comerciales y a precios más o menos reducidos, ¿no? Reducidos respecto a lo que existía antes, ¿no? Donde podíamos tener un megabit, digamos, a $500, a $1,000, ¿no? Pero todavía mucho más altos, a pesar de ser estas tecnologías disruptivas, precios más bajos, todavía mucho más altos que los que se consiguen con fibra óptica. Es decir, en la selva también se tiene que tener, digamos, una ingeniería adecuada como para poder hacer lo que se ha hecho en el resto del país, es decir, en la costa y en la sierra, ¿no? Ha habido un proyecto para llegar a Iquitos con fibra óptica subfluvial, que es de una empresa privada, ¿no? Que no es del Estado, y que creo que se ha detenido, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero es interesante, ¿no? Que utilizar los ríos como camino para poder llevar la fibra óptica, ¿no? De hecho, las microondas que están llegando ahora a Iquitos lo hacen por casi los bordes del río. No son subfluviales, sino en base a saltos de microondas por torres bastante altas. Y hay 2 caminos, ¿no? Uno que va desde Yurimagua hasta Iquitos, ¿no? Y son 2 operadores que están yendo por ese camino, y otro que va desde Pucallpa hasta Iquitos yendo por el Ucayali, ¿no? Estas es más o menos las expectativas. Pero efectivamente, ¿no? Efectivamente, el problema, creo, es más que técnico, ¿no? Desde el punto de vista de telecomunicaciones, el problema creo que es más un problema económico, ¿no? Un problema económico. Y creo que efectivamente concuerdo con el ingeniero Carlos Sotelo que ha habido un problema de partida en el diseño, ¿no?
no el diseño técnico, sino el diseño económico, el diseño del modelo de negocio. Se han cometido muchos errores, ¿no? Uno de los principales errores que creo que se ha cometido es la falta de transparencia, es decir, no ha habido una discusión clara, ¿no?, de cómo afrontar el problema, ¿no? Y se han establecido, por ejemplo, tarifas en base a premisas equivocadas, ¿no? He tenido oportunidad de revisar los estudios con los cuales, por ejemplo, se ha estimado la demanda. Y de verdad hay unos casos clamorosos de equivocaciones que a nadie se le podría haber ocurrido, ¿no? Para dar un ejemplo, en el caso de la estimación de la demanda a un sitio como Chimbote, ¿no? A Chimbote le asignaron una demanda, por decir algo, de 2 gigabits inicial, ¿no?, que va a consumir en la fibra óptica, ¿no? Resulta que a Chimbote, en el momento que se aprobó la ley de banda ancha, y había 4 operadores que llegaban con fibra óptica, ¿no? Y todos esos operadores dan servicios finales, ¿no? Es decir, ellos ya daban internet o en Chimbote o telefonía o lo que sea, ¿no? Es decir, era imposible, ¿no? Y además, no sé si ustedes saben, pero la red dorsal no puede dar servicios finales, ¿no? Está restringida a ser operador neutro, es decir, ser un portador de portadores. ¿Quiénes son los clientes posibles de la red dorsal? Los otros operadores, no pueden ser otros. Es decir, algunos dicen que, por ejemplo, va a ser muy complicado la administración de la red dorsal. Si nosotros consideramos que es un operador nuestro, los clientes que va a tener llegarán a 50. No se necesitará ni siquiera base de datos, bastará un Excel para comenzar a facturarles, ¿no? Porque en realidad sus clientes pueden ser solamente los operadores. Entonces, en Chimbote, después de tantos años que ya existe la red dorsal, hay 0 megabits de contratados en la red dorsal. Cero. Y habían estimado 2 gigabits. ¿Por qué habían estimado 2 gigabits? ¿No? Es bastante curioso, porque resulta que Chimbote es la capital de Santa, ¿no? La capital de Santa, y Santa es un pueblito muy pequeño, en Chimbote, ¿no? Entonces consideraron que la demanda de Chimbote estaba asociada con Santa, ¿no? Y así se han cometido errores muy raros. También se han cometido errores al revés, ¿no? No sobreestimación, sino subestimación. Por ejemplo, hay sitios como, bueno, ahora no recuerdo exactamente, pero me acordaba de Chivay, ¿no? Chivay habían estimado una demanda muy pequeña, y la demanda efectiva de Chivay es 20 veces lo que habían estimado en el proyecto de la red dorsal, ¿no? Entonces ha habido unos errores muy fuertes, más que nada desde el punto de vista del modelo económico. Creo que no se ha entendido y no se entiende hasta ahora lo que se podría llamar la economía de la fibra óptica. ¿Qué quiere decir la economía de la fibra óptica? La fibra óptica tiene unos costos de mantenerlas operativas. Carlos, se nos da el tiempo, si puedes abreviar, por Disculpa. favor. Sí. Ese es un tema que me parece muy interesante, pero creo que hay que profundizar en lo que podríamos llamar la economía de la fibra óptica, que en realidad, y con esto termino, en la fibra óptica desplegada, en todos los operadores, el porcentaje de autocompra, es decir, lo que se proveen a sí mismos, está en el 80% de la capacidad que está vendida, ¿no? Esa autocompra. Y lo que se vende a otros es marginal. Creo que en la red dorsal también se va a dar exactamente lo mismo. El porcentaje de autocompra debería de ser de esos magnitudes, el 80%, y fundamentalmente es el Estado el que debería de comprar para sí mismo.
no como dice Carlos Sotelo, el 50%, yo creo que va a ser más del 80% de la capacidad de las redes dorsales y las regionales que debe utilizar el Estado. Y ese 20% restante es el que podría comercializar, ¿no? Y no lo va a comercializar nunca más en Chimbote, lo va a comercializar en los sitios donde no llega los privados. Gracias. Disculpe. Ok, muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que ha sido una jornada ya para terminar, una jornada interesante, hemos visto diferentes aspectos. Me gustaría, Carlos Guamán, que nos indiques de toda esta experiencia que se ha tenido con las redes, tanto la red dorsal como las redes regionales, ¿qué lecciones aprendidas podríamos tener de estas experiencias para no volverlas a repetir? ¿Podrías, por favor, indicarnos, de acuerdo a tu punto de vista, qué lecciones aprendidas tenemos para salir adelante? Tu micro está apagado. Sí, claro que sí. Gracias, Julio. Mira, buscaré ser lo más sintético posible. Quisiera comentar 3 ideas respecto a tu comentario. Lo primero es que el año 2019 la Corporación Andina de Fomento publicó un estudio comparativo sobre casos emblemáticos de asociaciones público-privadas en América Latina, y uno de los casos elegidos fue la Red Dorsal. Y luego de una buena cantidad de páginas donde analiza el caso y llega a la conclusión de que el principal factor que explica la situación a ese momento de un resultado bastante magro de impacto de la red dorsal es lo que ellos denominan la prisa política. ¿Por qué prisa política? Porque se convirtió en un proyecto emblemático para el gobierno de turno y era necesario dar los pasos necesarios para que fuera inaugurado durante la gestión correspondiente. Y entonces, si tomamos en cuenta esa conclusión de la CAF y la cruzamos con la fecha de inauguración de la red dorsal, que fue el 20 de julio del año 2016, 8 días antes del cambio de gobierno, pareciera que esa conclusión a la que la CAF llega no es tan descabellada, ¿no? Por lo tanto, a tu pregunta, uno de los aspectos es que esa prisa política, ¿no?, que motivó, según lo que la CAF dice, que el Estado, o sea, que el sector no tuviera un acercamiento suficiente con todo el entorno que rodea a la red dorsal, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que creemos que es importante que sea corregido de inmediato, en el sentido que, como mencioné antes, el 14 de julio el MTC declaró la caducidad de la red dorsal, del contrato de APP, de asociación público-privada, y el 10 de octubre es la fecha en que vence el plazo para la conformación de la comisión que va a diseñar el nuevo modelo dorsal. Entonces, esta comisión debiera considerar seriamente a la inclusión de los sectores que hemos ido mencionando en esta conversación, ¿no? Como hace un tiempo publicamos un informe donde ante esta sugerencia, pues lo que planteamos es que evitar que el Estado tropiece de nuevo con la misma piedra, ¿no? Es un primer punto. Y lo segundo es que conectividad y alfabetización, eso no se dice lo suficiente, que a veces, ¿no? En esta conversación sí lo he escuchado de Carlos Sotelo y de Carlos Sánchez, pero conectividad y alfabetización deben ir juntos, porque si no van juntos, vamos a estar, por mucho que mejoremos en un aspecto, en el otro vamos a estar en un nivel insuficiente. Y lo que ocurre es que en el país no existe un ente rector de la alfabetización digital. Existe un ente rector para conectividad, que es el MTC, lo existe para gobierno, que es la Secretaría de Gobierno Digital, también para economía, ¿no? En el Ministerio de Producción hay una Dirección General de Digitalización. No existe un ente rector de la alfabetización. Pronatel ha estado tomando pasos muy serios y que saludamos a través del plan Todos Conectados, que incluye no solamente conectividad, sino también alfabetización, pero esos son pasos que debieran fortalecerse de manera muy agresiva, porque de lo contrario, si con la conectividad avanzamos y con la alfabetización no vamos a lograr que el uso del Internet en el país pueda crecer de manera importante para alejarnos del puesto 8 en Sudamérica, ¿no? Y lo tercero, y con esto concluyo, quisiera regresar al concepto de esta definición país sobre la alianza público-privada en este gran esfuerzo de la expansión de cobertura de la conectividad, ¿no? Y ahí lo que creemos es que, por ejemplo, este año, al inicio de año, el MTC dio una norma por la cual crea la modalidad de canon por conectividad, por la cual los operadores pueden financiar la expansión de cobertura de redes móviles con parte de los montos que correspondiera ser entregados al ministerio.
Entonces, eso vemos que está funcionando, podría ser ampliado, ¿no? ¿Y por qué subrayo este punto? Porque no solamente en Perú, sino la experiencia en Sudamérica demuestra que el sector privado suele ser un poco más ágil para desplegar las redes, para tener un impacto en cuanto a el acceso al servicio. Entonces, son esos 3 puntos, ¿no? Este carácter multisectorial que debiera tener la próxima comisión de diseño de la nueva red, del nuevo modelo dorsal. Lo segundo, alfabetización. Y lo tercero, una definición clara como país respecto a esa integración entre el esfuerzo público y el esfuerzo privado. Muchas gracias, Carlos. Creo que es importante, bueno, todos los conceptos de ustedes, y un tema importante que tenemos que lograr es lo que se llama la rentabilidad social, pero obviamente en la situación actual tenemos desafíos, pero también tenemos oportunidades. Carlos Sotelo, ¿nos podrías comentar un poco qué desafíos tenemos al momento y cuáles serían las oportunidades para lograr esa ansiada rentabilidad social, de tal forma que podamos incluir o conectar prácticamente el concepto de acceso universal, en este caso de Internet, a todo el país? Obviamente es complicado, pero por lo menos tener un buen avance con la infraestructura que ya se está terminando. ¿Cuáles serían los desafíos y las oportunidades, Carlos? Bien, quisiera comentar primero el tema de la demanda. Si a mí me preguntaran, Carlos Sotelo, ¿cuánto tú requieres o cuánto te gustaría tener de Internet? Yo pediría 1 gigabit o 10 gigabits. Y podemos preguntarnos, ¿y esa es la demanda de Carlos Sotelo? Y la respuesta es no, porque no tengo el dinero suficiente para contratar 1 gigabit o 10 gigabit. Entonces la demanda está sujeta a la disponibilidad de pago. Nuevamente, un poblador rural, su disponibilidad de pago, de acuerdo a los estudios de Fitel, hoy día Pronatel, es 50 soles, 60 soles. Entonces, con esa posibilidad de pago, ellos deberían tener la capacidad equivalente a la que tiene cualquier ciudadano en Lima. Eso es política, eso es equidad. Entonces, nuestro modelo tendría que apuntar a ello, ¿no? A crear situaciones que yo diría ficticias de mercado, ¿no? Donde existe el mercado, donde libremente ingresan ofertantes y demandantes. Y un demandante es aquel que tiene la posibilidad de pago. ¿Qué ocurre en los proyectos actuales? Simplemente están las redes, nosotros anunciamos, existen 1 millón, 2 millones de beneficiarios porque las redes están ahí cerca de ellos, pero nuevamente ellos no pueden hacer uso de la red. Entonces, ¿qué retos nosotros tenemos? El primer reto es cambiar el modelo. En telecomunicaciones tenemos 3 segmentos claramente identificados. Uno es el segmento particular, privado, que normalmente está en zonas urbanas, donde existe competencia. Nadie duda que hay competencia en el país en las zonas urbanas. Ahí que se siga desarrollando la competencia, lo que tiene que hacer el Estado es reducir los costos regulatorios, administrativos u otros costos que tienen los operadores para ser más competitivos. Eso tiene que hacer el Estado, reducir sus costos. ¿Por qué? Porque todo sobrecosto se va a trasladar luego al usuario final. Eso es un tema de lógica. Por ejemplo, el alquiler de postes o de sujeción de postes debe bajarse al mínimo en infraestructura del Estado, porque el Estado tiene que cobrar si es el Estado el que necesita que se desarrollen las redes, que se cobre un pago mínimo. Eso reduciría los costos operativos en zonas urbanas. El otro segmento es el sector estatal. El Estado necesita tener una fuerte conectividad. Tiene que tener una conectividad de un nivel de un país desarrollado. Nosotros aspiramos a ser un país desarrollado. Tenemos que hacer algo para que nuestra conectividad suba. ¿Estamos en capacidad? Sí, porque tenemos redes, tenemos la red dorsal, tenemos proyectos regionales, tenemos que aspirar a tener 1 gigabit de conectividad en nuestras instituciones. O sea, nuestro modelo, nuestro reto es apuntar a ello, y yo creo que sí lo podemos hacer. Un tercer segmento es el segmento social. Muchas veces pensamos el segmento social está en zonas rurales, en zonas muy alejadas, en la frontera.
No, ese segmento social está en la periferia de la zona urbana. Tenemos que hacer algo para ello. Entonces, para el segmento social, podemos hacer puntos de conexión, telecentros de comunicaciones como que se viene haciendo, pero de una manera más eficiente. Y un punto que puede llegar a mejorar a todo el país en las comunicaciones es un satélite de comunicaciones. ¿Cuánto cuesta un satélite de comunicaciones? Por ejemplo, a Argentina le costó 280 millones de dólares un satélite de comunicaciones. Brasil está por 350 millones de dólares, pero son montos manejables. Nosotros hemos comprometido 2.100 millones de dólares en la red dorsal y los proyectos regionales, pero con un modelo ineficiente, y toda esa inversión está ahí sin prácticamente utilizarse como debiera. Un satélite de comunicaciones lo que va a hacer es llevar comunicaciones eficientes a zonas que no pueden cubrir la red dorsal y los proyectos regionales. Y de esta manera sí tendríamos la inclusión social que hace muchos años se viene hablando, que se hacen muchas conferencias, muchos PPTs, pero finalmente no se concreta. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, quiero agradecer a ambos Carlos. Hemos tenido la coincidencia que los tres son Carlos: Carlos Sánchez, Carlos Sotelo, Carlos Guamán, por vuestras excelentes disertaciones y sus respuestas. Creo que el tema de la red dorsal y la banda ancha en general es un tema muy amplio, y la verdad que en un espacio breve como este no podemos completar con todo. Tenemos preguntas de los asistentes. No podemos responder a todas las preguntas, pero voy a pasar algunas, pero les voy a pedir por favor que seamos breves porque el tiempo sí nos ha ganado. Entonces, acá hay una pregunta primero dice: buenas noches, señor, perdón un ratito, señor Carlos Guamán. Estamos en el puesto 8 en América Latina. ¿Cómo indica, considerando que existen subsidios en los países que están adelante o no subsidian? ¿Es adecuado el subsidio? ¿Cuánto le costaría al país y cuál sería el sistema adecuado usado en otras experiencias de éxito que se pueden aplicar? Carlos Guamán, por favor, si puede responder a esa pregunta, que ha sido personal. Sí, gracias, Julio. Bueno, sí, sería bueno tener la claridad si la pregunta sobre el subsidio alude del lado de la oferta o del lado de la demanda, pero bueno, vamos a comentar ambas opciones, ¿no? Subsidio de la oferta, es decir, a los operadores para que lleguen a donde el modelo de negocio no es rentable para un operador privado. Quisiera comentar que de los 10 países de Sudamérica, junto con Colombia, y que venía un poco de antes de la red dorsal, y luego vino el caso de Chile, son 3 casos. Todos los otros 7 países de Sudamérica tienen esta política de acceso universal o de cobertura en el país a través de un operador del Estado, ¿no? Por ejemplo, en Brasil es Telebrás, en Uruguay es Antel, en Argentina fue creado un operador en el gobierno de la expresidenta Kirchner, que se llama ARSAT, etc. Venezuela es CanTV, que pertenece al Estado desde hace ya unos 20 años. Entonces, son operadores del Estado y por lo tanto no es que exista un subsidio como tal, sino el operador del Estado incluye un presupuesto del Tesoro dedicado a los objetivos de acceso universal. Eso por el lado del subsidio de la oferta. Y en cuanto al subsidio de la demanda, eso en el contexto actual entra en la mesa de discusión de manera mucho más relevante que hace 10 años, porque sabemos que el acceso al Internet requiere tanto la conectividad en sí misma como los dispositivos, ya sean de dispositivos fijos o móviles. De manera que el TCO, como podemos llamarlo así, ¿no? El costo total de propiedad o de contar con el servicio de Internet, que incluye ambos, ya empieza a enfrentar desafíos, a representar un desafío para hogares de menores ingresos. De manera que ante ese escenario, algunos países de la región ya han considerado algunas medidas de subsidio a la demanda. Por ejemplo, exoneración del IGB, el IVA, como se llama en otros países, para dispositivos. Lo otro es ya bonos digitales focalizados en segmentos de bajos ingresos también, sobre todo en el ámbito rural y periurbano, y algunas otras medidas comparables, ¿no? Entonces, acá en el Perú eso no existe para el ámbito digital, es un tema que podríamos poner en la mesa para la evaluación.
y plantearlo como algo que de pronto el MIDIS podría hacerlo, porque el MIDIS tiene mucha experiencia, mucha experticia en ese ámbito de subsidio focalizado a la demanda, etcétera. Pero es un tema que habría que estudiarlo y sobre todo comentar que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ya lo ha planteado de manera formal, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir. Subsidio de la oferta existe sobre todo en Colombia, Perú y más recientemente en Chile, ¿no? Que tiene una red dorsal, pero que no es nacional, porque tiene la ventaja geográfica de ser fundamentalmente costa, ¿no? Con poco acceso a la zona de la serranía, pero en la zona sur sí tiene una zona austral, donde existe una fibra óptica austral, un proyecto que se llama así, FOA, ¿no? Fuera de esos tres, el resto es con operadores del Estado y subsidio de la demanda, lo dicho, ¿no? Un tema que no ha aplicado hasta ahora, pero que podría tener sentido aplicarlo hacia adelante, sujeto a un estudio. Ok, muchas gracias, Carlos. Carlos Sánchez, acá una pregunta también para ti, brevemente, por favor. ¿Por qué la red dorsal, que como usted dice, costó tanto, no fue rentable, nunca fue competitiva por sus costos, nunca se modificaron estos costos, ni se incluyó todo el tráfico de las entidades del Estado, etcétera, y por el momento es un elefante blanco? Esa es la pregunta un poquito retadora, Carlos. Brevemente, por favor. Bueno, quisiera comenzar con lo que quizás no se quiso decir, ¿no? Y también Carlos Sotero lo insinuó. Y en realidad es inconcebible por qué es que no se encaminó el tráfico del Estado a través de la red dorsal, ¿no? Lo dice la ley, ¿no? Y quizás no se logró completar algún dispositivo de reglamentario, ¿no? Pero lo dice la ley, y lo dice la ley hace mucho tiempo. Para poner los dispositivos reglamentarios había plazos que se han incumplido. Otra cosa curiosa, la red es de titularidad del Estado. O sea, el Estado tiene una red y prefiere no utilizar su propia red para llevar su tráfico, ¿no? Es bastante curioso. Si yo tuviera una red, pues trataría de llevar mi tráfico por ahí e incluso convencer a otros para que su tráfico lo lleven por mi red. Pero no está sucediendo eso, ¿no? La red actualmente tiene una capacidad de 500 gigabits por los equipos, pero la red por la fibra óptica desplegada tiene decenas de terabits, o sea, muchas veces la capacidad de los equipos, ¿no? Esa capacidad ahora de 500 gigabits, en realidad, lo que me reafirmo en lo que digo antes, ¿no? El Estado por lo menos le va a consumir el 80% de esa capacidad, ¿no? Y puede vender o comercializar quizás lo restante, ¿no? Ese es más o menos. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha habido esos problemas? Porque se también han cometido un error, es no darse cuenta de que los cambios, las variaciones, la dinámica del sector de telecomunicaciones es muy rápida y casi es impredecible, ¿no? Es decir, se le fijó una tarifa fija, no un tope, sino una tarifa fija de $27, ¿no? Y se consideró que no iba a haber cambios, ¿no? Y resulta que ahora, como bien se dice, las tarifas deberían de ser, no sé, menos de $5, ¿no? Y no solamente la red dorsal, sino incluso también las de redes regionales, ¿no? Entonces, cuando existe esa dinámica, las fórmulas de establecimiento de las tarifas deben ser dinámicas. Es decir, por ejemplo, en España existía el retail minus, ¿no? Podría decir, nosotros vamos a tener las tarifas que existe en el mercado menos un descuento del 10%, por decir algo, ¿no? Pero no se ha hecho eso, se ha considerado que todo va a ser fijo, ¿no? Se ha hecho un trabajo de oficina y se ha considerado que incluso las cosas van a ir tan bien que había una fórmula para descuentos en base al tráfico y resulta que esa fórmula ahora dice que las tarifas deben elevarse, no bajarse, elevarse. Actualmente es así y eso lo han hecho instituciones de este país que deben asumir su responsabilidad, ¿no? Felizmente ya se ha resuelto el contrato
Y como bien se dice, en octubre vamos a tener una comisión que espero yo que sí haga un estudio serio, que sí considere que este sector es bastante dinámico y que tiene que prever, ¿no? O si no se puede prever el futuro, por lo menos hacer que las cosas sean dinámicamente ajustables, ¿no? Eso es algo que es imprescindible hacer, ¿no? Pero vuelvo a repetir, quizás es el Estado el que debería de utilizar su red si hace toda la red dorsal. Gracias. Ok, muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta para Carlos Sotelo. Dice, buenas noches, ¿qué tendencias o modelos o criterios se están barajando y tomando en cuenta para la realización y formulación del nuevo modelo de negocio que va a regir para la nueva red dorsal? ¿Para la nueva red dorsal? Sí. Carlos, por favor, brevemente. Sí, gracias. En realidad, el modelo es simple y está basado en una lógica económica. Hay que reducir los costos. Cuando alguien analiza un proyecto de telecomunicaciones, yo analizo eso en mi día a día, enseño en la Universidad de San Marcos los cursos de formulación de proyectos de telecomunicaciones a nivel de pregrado y posgrado. Entonces, analizar costos es el día a día con los alumnos, ¿no? Y la pregunta siempre para los alumnos es, y les hago los modelos que actualmente tenemos nosotros en la red dorsal y los proyectos regionales. Y la pregunta es, ¿por qué los precios al usuario final son elevados? Y la respuesta es bien simple. El costo de transporte es elevado. ¿Qué es lo que hace prohibitivo el servicio de banda ancha? Por más que el Estado haga todo el esfuerzo de sensibilización, difusión, capacitación y toda la publicidad que sea, ¿por qué no se utiliza? El precio del transporte es elevado. Entonces, fundamentalmente, lo que se tiene que corregir es el precio de transporte, ¿no? Y en una forma dinámica. ¿Se puede determinar ese precio de transporte? Por supuesto que sí. Por ejemplo, si nosotros vamos al SEACE, podemos ver todas las contrataciones del Estado a nivel nacional y en base a esas contrataciones nosotros podemos saber los precios que cada operador está brindando al Estado. Y de esa manera nosotros podemos hacer una ingeniería inversa y determinar cuáles son sus costos de transporte, de acceso, y determinar y poder ajustarnos a una regulación más o menos adecuada para fijar precios de la red dorsal. Si queremos que la red dorsal se use, tiene que tener precios competitivos equivalentes a los de otros operadores. O sea, ese es el primer punto. Pero yo diría que adicionalmente a ese punto, que ese es el que aplica para el segmento que comenté, el segmento privado, particular, de zonas en competencia, para el Estado, siendo el Estado dueño de la red dorsal, habiendo pagado o teniendo comprometido todo el pago de la inversión y de la operación, el pago por el uso del Estado de la capacidad de la red dorsal debe ser un pago simbólico, un pago mínimo. Si el Estado es el dueño, es como que mande a construir un edificio. Después de terminado de construir el edificio, pague todos los servicios, la guardanía, y después yo digo, necesito tener un departamento, y voy al administrador, le digo, necesito un departamento, el administrador me dice, ah, ya sí, te voy a cobrar $3,000. Y yo digo, pero al costado hay otros edificios de $800. Sí, pues, pero la situación es así. Eso le está pasando al Estado actualmente con la red dorsal. Si quiere utilizar la red, la capacidad de su red, tiene que pagar un precio mayor que si hace uso de la red de otro operador donde no financió absolutamente nada. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que la red dorsal tiene nodos que se diseñaron en su momento para atender proyectos sociales en zonas rurales. Esos nodos no se están utilizando. Esos nodos deben servir para desarrollar proyectos locales de conectividad de banda ancha para escuelas, centros de salud y centros comunitarios de acceso a Internet.
Ok, Gracias. muchas gracias Carlos Sánchez, Carlos Guamán, Carlos Sotelo. Ha sido, creo, una fecha bastante interesante, sobre todo por las experiencias que tienen ustedes y los diferentes criterios. Espero que el público efectivamente haya captado todo lo que estamos viendo. Y el tema de banda ancha da para mucho más, y esto ha sido un espacio breve prácticamente para ver qué oportunidades tenemos, y creo que ustedes lo han plasmado correctamente y adecuadamente. Y seguiremos avanzando con la finalidad de que efectivamente la red dorsal y las redes regionales, y en realidad toda la infraestructura que tiene el Estado cumpla el objetivo de poder conectar, pero también, como decía Carlos Guamán, este desarrollo implica el desarrollo de la alfabetización digital, o sea, eso es justo lo que llamamos la transformación digital, implica efectivamente un cambio cultural en todos los usuarios, vamos a llamarlo así. Por lo tanto, seguiremos trabajando en este esfuerzo de lograr lograr generar conciencia sobre la transformación digital. Les agradezco muchísimo su participación y agradezco también al público que ha asistido. Hemos tenido una jornada muy interesante. Solamente decirles al público que después de la conferencia por su correo van a recibir una encuesta. Les voy a agradecer que llenen la encuesta y desde ya les hacemos la invitación al siguiente TED Talk que se va a realizar a fines de mes, para lo cual se estará enviando por correo o por los medios correspondientes la correspondiente información. Muchísimas gracias, muchas gracias a los Carlos y muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Julio. Un gusto. Un gusto también.